Amados hermanos, sean todos una vez más bienvenidos. Yo soy el pastor Marco Asensio. Ya todos en Tecate me conocen. Eh, Pertenezco a Ministerios Llamada Final y soy copastor en Tecate, Baja California, en Arca de Salvación. Sean todos una vez más bienvenidos. El día de hoy, mis hijos, estamos, se podría decir, de fiesta. De fiesta, estamos contentos porque estamos en el mes de los agradecimientos. El mes de dar gracias. Rafael lo dijo, es una cultura americana, pero yo creo más bien, sin tratar de contradecirlo a él, mucho menos porque yo me humillo ante él es mi pastor, yo soy nomás su ayuda idónea, se podría decir, pero yo creo que este día es un día nacional, nacional. ¿Por qué? Porque cuando llegaron las 13 colonias de Estados Unidos, ellos trajeron el cristianismo de Europa a Estados Unidos, donde se formaron las 13 colonias. Entonces, lo que significa que a través de ellos se expandió el Evangelio periódicamente, estado tras estado, lugar tras lugar, llegar hasta California, inclusive de aquí. También se llevó el cristianismo para el sur. Y cuando llegaron también los conquistadores de Europa por el lado de Centroamérica, Sudamérica, también se juntó y se unió. Muchos pastores a mí me ha tocado verlos que vienen de Centroamérica para este lado, o de México, o de varios lugares, para poder aprender un poco más, no de del pastorado, sino conocer más del Señor Jesucristo con personas que están más capacitadas, ¿verdad? Entonces, nosotros, Rafael y yo, estamos al revés, porque vamos de aquí para allá. Rafael es ciudadano, yo vivo de este lado, entonces nosotros llevamos el Evangelio de aquí para Tecate y llevamos una doctrina muy diferente a la normal, se podría decir, porque el Evangelio que llevamos es un Evangelio más, se podría decir, más progresivo, más puro, tratando de llevarle a ustedes la palabra de Dios más exacta o más sencilla, pero siempre y cuando tratar de edificar y preparar a la novia, que son ustedes, la iglesia de Dios, la novia del Señor Jesucristo. Amén, mis hijos. Bueno, vamos a dar comienzo al día de hoy. Yo lo titulé La verdadera fuerza que viene de Dios. La verdadera fuerza que viene de Dios. Fíjense bien, cuando aprendemos a ser agradecidos a Dios y reconociendo que todo viene de Él, nos damos cuenta que el poder de Él se eleva de una forma sobrenatural. Porque todos sabemos que ustedes tenemos limitaciones humanas. Pero sin embargo, con el poder de Dios sobre ustedes, sobre mí, hacemos cosas sobrenaturales que nuestra naturaleza no pueden hacerlas. Entonces, cuando aprendemos a ser agradecidos y reconocemos que Dios y toda la autoridad viene de Él, hay una gran diferencia en nuestras vidas. Amén, mis hijos. Pero sobre todo, aprendiendo a ser agradecidos. Hubo una ocasión que unos ángeles estaban platicando con el Padre y le dijeron esta pregunta: Señor, era un coro de una mega iglesia de 200 o 300 personas en el coro nada más, una mega iglesia de 10,000 congregantes o más. Entonces cantaba muy bonito y les dijo el ángel al Señor: Padre, ¿por qué no se escucha su voz? Él les contesta y le dice: porque con su boca me cantan y me alaban, pero su corazón está muy lejos.
qué tan importante, mis hijos, es que nuestro corazón esté bien situado de lo que hablamos, de lo que vivimos, pero sobre todo, hijos, de lo que expresamos. Porque te escucha tu hijo, tu esposa o tu esposo, pero mucho más importante, te escucha la gente de alrededor donde tú vives. Qué tan importante es hacernos dueños de esta palabra y que no te encuentren falto o falso, porque la gente va a ser una triste decepción. Cuando declaramos que somos cristianos, mis hijos, tenemos una carga muy importante, que representamos al Señor Jesucristo. Y muchas veces, como les dije, hay que tener mucho cuidado así cuando decimos que somos cristianos. Bueno, el tema de hoy sería los agradecimientos. No quiero salirme del tema, pero también la verdadera fuerza que viene de Dios. Y les cuento que estaban unos ángeles también platicando con el Señor, y esos ángeles estaban trabajando. Había dos habitaciones, una habitación aquí y otra habitación aquí a este lado. En una habitación, mis hijos, había como demasiados ángeles trabajando, demasiados ángeles trabajando. En la otra, nomás había dos, en la otra habitación. Estaba uno sentado y el otro parado en la puerta, mirando para todos lados. Mientras que la otra estaba muy ajetreados, trabaje y trabaje, trabaje y trabaje. La primera habitación, que era del lado izquierdo, era el lugar de las peticiones, de las necesidades, de las oraciones. Había muchas necesidades, muchas peticiones. Pero en otro lado, en otra puerta, donde estaba parado otro ángel, pues recargado, quizás sacándose las uñas, mordiéndoselas, ¿ya? Miraba para otro lado, estaban trabajando todos a una velocidad tremenda. El otro sentado, mirando nomás. Ese lugar era el lugar de los agradecimientos. El lugar de los agradecimientos, hijo. Oh, triste es cuando sabemos pedir y no sabemos agradecer. Y no los culpo, yo me incluyo, a mí me ha pasado. Muchas veces cuando pedimos un milagro para nuestra vida, un hijo enfermo, una persona en cáncer o una persona el día de hoy como COVID-19, se alivia, estamos tan gozosos, tan felices, que se nos olvida dar gracias a Dios. A mí me ha pasado, mis hijos, a mí me ha pasado. Muchas veces estamos esperando una respuesta, que un cheque que no llega, o ustedes en México el aguinaldo o algo, porque ya viene la Navidad, el fin de año, va a llegar el aguinaldo, pero no llega. Pero cuando llega, primero le hacemos 1000 promesas a Dios. Ay, Señor, nomás que llegue mi cheque, vamos a dar esto, vamos a ofrendar esto y vamos a ofrendar el otro. Pero se multiplican los regalos, tengo muchos hijos, muchos nietos, mucho esto, mucho el otro. Y andamos ajetreados y se nos olvida cumplir en verdad lo que prometimos y agradecerle a Dios por ese milagro concedido. Y es tan importante, mis hijos, es ser agradecido, pero sobre todo reconocer que la verdadera fuerza viene de Dios. ¿Ven? Mi prédica del día de hoy está basada al principio sobre 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, y lee de esta manera: y me ha dicho, aquí es Pablo hablando a Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí fue cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón. 3 veces se lo pidió, y las 3 veces el Padre le contestó de la misma manera: bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¡Wow! ¡Qué duro! Esto es como una declaración que parece contradecirse a sí misma.
Pero con todo, es verdad. Pablo quería depender de sí mismo, pero ese aguijón no lo dejaba. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. En el Nuevo Testamento nos da varios buenos ejemplos. Fíjense bien, para recibir tenemos que dar. Para vivir tenemos que morir. Llegamos a ser grandes, nos tenemos que hacer pequeños. Esto es solamente el principio. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo esto es contra naturaleza. Como si yo voy a la escuela, me dicen, entre más te capacites, mejor te vas a desarrollar en la vida. Y Dios te dice lo contrario. Bástate de mi gracia. Mengua para que yo crezca. Wow, es algo que es contra naturaleza. Pero sin embargo, que quede claro, yo no digo que dejen de estudiar, no. Esos hombres, esos niños tienen que estudiar para capacitarse, para tener un desarrollo en esta vida. Porque en lo secular no dejamos de ser hombres. Pero esos hombres con la bendición de Dios y capacitados en la palabra de Dios y siendo humildes, van a llegar a ser grandes ejemplos para nuestra sociedad, para México y para nuestra propia vida como hijos de nosotros. Una de las paradojas más importantes para la vida cristiana se halla en la experiencia del apóstol Pablo con la debilidad y la fuerza. Cuando se oyó que él era débil, le pidió a Dios que le quitara la debilidad a fin de poder nuevamente ser fuerte para servir. Porque él se ve que ese aguijón lo hacía débil en su cuerpo, corporalmente. Pero espiritualmente él era muy fuerte, tenía un poder sobrenatural, que esa fuerza sola viene de Dios. Pero en lugar de quitarle la debilidad, Dios le dio a Pablo la gracia para experimentar la fuerza y el poder de Jesucristo en vida. Fíjense bien, fue cuando Pablo estuvo dispuesto a ser débil humanamente y estuvo en el lugar correcto para experimentar la fuerza de Dios, la fuerza de Cristo. Y allí está la paradoja. Llegamos a ser fuertes en Cristo, no en mí mismo. Cuando reconocemos que nuestra propia debilidad humana, cuando dependemos más de Él y menos de nosotros mismos y de nuestras propias fuerzas. Fíjense, qué hermoso es esto. Por más que te esfuerces muchas veces en la vida, hacer muchas cosas, no tienen fruto. Porque quizás los haces con egoísmo, lo haces con envidia, o lo haces para demostrártelo a ti mismo o a otras personas para pisotearlos. Pero sin embargo, cuando te haces débil y lo haces para Dios, eso va a prosperar y en gran manera. Y a Pablo eso le sucedió. Por esto es creer en contra de lo que somos. Un ejemplo bien importante lo vemos, mis hijos, en Josué y Caleb. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Josué y Caleb? ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Josué y Caleb eran príncipes de las 12 tribus. De las 12 tribus que mandaron a los espías a la tierra prometida. ¿Ok? De esos 12 llegaron 10 con malas noticias. Pero Josué y Caleb creían en la fuerza sobrenatural que viene de Dios, que viene del Padre. Y de esa forma, ellos eran agradecidos con Dios porque creían en Él. Agradecidos. Con un espíritu de fe y la fuerza que viene de Dios, dijeron ellos, podemos ser invencibles. ¿Ok? Pero con Dios, no ellos mismos en la característica humana. Podemos vencer a cualquiera o cualquier poder aparentemente invencible. Porque dijeron los otros 10, gigantes, nos hacen ver como langostas. Ellos nos van a aplastar. Josué y Caleb dijo, no,
ellos, Dios nos entregó a nuestras manos, pero la gente se debilitó, no creyó en la fuerza de Dios, y en vez de ser agradecidos porque Dios ya se había llegado hasta ese lugar, la tierra prometida, tuvieron miedo, no se apoderaron de ella, y mejor se dijeron, mejor nos regresamos. Le hicieron caso mejor a esos 10 que a Josué y Caleb, y avanzar y tomar posición, porque tenían la fuerza de Dios. A nosotros, en lo secular como hombres, en el nuevo pacto, también se nos dice que debemos tomar nuestra propia tierra prometida. Sí, como cristianos hemos recibido las más grandes y preciosas promesas del nuevo orden. El Señor Jesucristo ya viviendo en nosotros. Terminar con el pecado, número 1, y ser partícipes de la naturaleza divina. Eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Los frutos de esta tierra son las virtudes y bendiciones que recibiremos. El amor, el gozo, la paciencia, la bondad y la paz. ¿Quién no quisiera obtener estos frutos? ¿Quién no? En verdad les digo, mis hijos, José y Caleb, les tengo una buena noticia. Todo el pueblo de Israel, hijos, pereció. Todos murieron en el desierto. Cuando llegaron a Cades Barnea, ese lugar donde estaba la tierra prometida, dudaron. En vez del lugar de agradecer, se derrotaron. Pero Josué y Caleb y todos los jóvenes menores de 40 años llegaron a la tierra prometida. Los demás todos murieron. ¿Por qué? Porque no creyeron en la fuerza que viene de lo alto y no le agradecieron a Dios. Qué tan importante, mis hijos, es agradecerle a Dios por llevarte hasta donde estás, por tener lo que tienes. Muchas veces no tenemos en abundancia, pero tenemos lo necesario. Nos preocupamos mucho por el día de mañana, pero por este momento, que es lo importante, lo dejamos pasar. Ay, ¿qué va a pasar el día de mañana? Espérate, todavía no lo vives. Vive el día de hoy. ¿Saben lo que es el futuro? ¿Saben lo que es el futuro? Es el arrepentimiento de lo que no estás haciendo ahorita. El pasado ya se fue. Ya no lo puedes remediar. El futuro no sabes ni qué es lo que viene. Úsate el día de hoy, en este momento. Empieza a hacer un nuevo plan. Ahorita, avívate. Empieza a agradecerle a Dios por lo que viene. Pero nos preocupamos más por el futuro, que no sabemos si lo vamos a vivir. Dios lo dijo en una ocasión: necio, ¿por qué llenas esos graneros? Estoy parafaseando. Si esta noche pido tu alma, te la voy a reclamar. O sea, este individuo que llenó unos graneros, ahora sí ya no voy a trabajar, ya me retiro el día de hoy. Necio, le dijo Dios, ¿para qué juntaste tanto grano si esta noche yo voy a pedir tu alma? Hay que poner atención, mis hijos. Los espías también habían encontrado los habitantes de la tierra, gente fuerte, viviendo en ciudades fortificadas. Su informe fue deprimente, la verdad, un informe bien triste. La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. ¡Wow! Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura, son gigantes. A menudo puede suceder que también que nuestras vidas, mis hijos, con grandes esperanzas de una vida mejor, también tengamos problemas que los vemos gigantes. Ahí es donde vemos que aparece nuestro enemigo. En aquel momento el enemigo de ellos eran los gigantes, pero ya Dios los había prometido esa tierra. Por eso se llama la tierra prometida. Y por ustedes también el día de hoy tenemos nuestra propia tierra prometida, que es nuestra eternidad. Y Dios ya te la dio. Les dije una vez, esto es como un pleito de box que ya está arreglado. Jesús ya ganó el pleito. Ustedes y yo nomás tenemos que esforzarnos por nuestra propia salvación.
A menudo puede suceder también en nuestra vida, con grandes esperanzas de una vida mejor, que aparezcan problemas, lo vuelvo a repetir. Ay, no tengo para pagar la renta. Ay, no tengo para pagar el carro. Ay, no tengo para pagarle a mi suegro que me prestó una feria. O a mi suegra, o a mi cuñado, o a mi compadre, o a X. En ese momento no la tienes. Pero hay un Dios que siempre está así, se recarga. Y cada noche que tú oras te dice, dime qué es lo que ocupas, hijo, para suplir tus necesidades. Se los digo yo, en verdad, yo lo vivo esto, mis hijos. Yo soy incompleto. Pero en verdad, es tener la esperanza en Él. Es algo bien tranquilo que te puede relajar. Pero sin embargo, también fallo porque soy humano. Pero tengo la esperanza que en el último momento, en la última vigilia, Él va a llegar y te va a sacar de ese apuro. Porque no es tu tiempo, es el tiempo de Él. Lo que sí te puedo asegurar, que te va a llegar, porque te va a llegar. El pecado en nuestra naturaleza grande y amenazante, aparentemente es imposible de vencer. Comencemos a sentir que nos cuesta demasiado ser cristiano, que es mucho trabajo. Yo mejor dejo esto, porque entre más me acerco a Cristo, más problemas grandes me llegan. Tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi familia, tengo problemas económicos. Ya no puedo yo con esto. Comenzamos a sentir que nuestra vida cuesta demasiado. Ser cristiano, ya no puedo más, es mucho trabajo esto. Mejor me regreso otra vez al mundial. ¿Por qué Dios no te ayuda? Muchos hacen la pregunta esa. ¿Por qué Dios no me ayuda? Señor, ¿por qué no me ayudas? Le pedimos y le decimos. Dios no puede ayudar a los que no quieren tener fe. Dios no quiere ayudar a los que no quieren tener fe. Porque Él te la dio. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. Esa montaña de problemas, todo eso, se va a mover. Y luego, Josué y Caleb, dos de los espías, se pronunciaron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. ¡Qué fuerza de esos jóvenes! Eran príncipes de las 12 tribus. Era el linaje escogido de ellos, sacaron de ese linaje de las 12 tribus a un príncipe de cada uno, y fueron los espías que fueron ahí, adelante, a buscar la tierra prometida. Consejo que les doy yo, por tanto no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Así les digo a ustedes, así como le dijo Josué y Caleb al pueblo de Israel. A ustedes les digo lo mismo. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, contra Dios, ni teman el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. ¿Ustedes creen que ellos tienen amparo? No, el único amparo que ellos tienen es el amparo del enemigo. Ya está derrotado. Y con nosotros está Dios. ¿Cuántos dicen amén? En verdad les digo. Pero qué tan importante es la siguiente etapa. Y lo vuelvo a repetir. Ser agradecidos. No conmigo, no con el pastor, con Dios. Porque la fuerza viene de Él. Cuando tú vas a luchar nunca vas solo. Hay una fuerza sobrehumana que va a estar siempre contigo. Pero se requiere esto. Lucas capítulo 14. Y habla sobre la humildad. Pero también habla sobre la soberbia. Y esto es algo que nadie se puede escapar. Nadie se puede escapar. Todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado.
y el que se humilla será enaltecido. Sí, así es, porque es una regla de Dios, no es mía, no la puso el hombre, de una forma negativa. En México decimos un refrán un poco más fuerte, pero es verdadero. Dice que el que escupe para arriba, en la cara te cae. Oh, qué duro, pastor. Sí, es verdad. Así como son los proverbios, también son los dichos. Y nosotros somos muy dados a los dichos mexicanos. Y los dichos mexicanos también son proverbios. Son principios literarios. Que tu papá te lo dijo, mi papá me lo dijo a mí, o tu mamá, o tu maestro, o una persona sabia. El que escupe para arriba, en la cara le cae. Qué tan importante, mis hijos, ser humildes. Cuando alguien te invita a una fiesta de bodas, no te sientas en el lugar de honor. No sea que alguien o algo haya invitado más distinguido que tú. Más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, por favor, muévete, cede el asiento a este hombre. Más bien, cuando te inviten, siéntate hasta el último lugar, para cuando venga el de la boda y te estima mucho y te ama, te diga, amigo, ¿qué haces aquí? Pasa adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Yo aprendí a través de los golpes de la vida. Yo, mis hijos, aparte de mi taller, trabajo en Edco, una compañía muy grande, una compañía de quizás de unos 1500 troques. Yo a todos les doy mantenimiento de aire acondicionado. Tengo como unos 5 supervisores. Y cuando hacemos unas reuniones, yo en verdad, cuando los llaman a una junta, yo me siento al mero al último y me espero a que ellos se acomoden, hagan lo que tengan que hacer. Y lo digo con humildad, mis hijos, porque sí lo aprendí, porque sí me lo enseñó mi padre. Siento tan bonito, tan hermoso, que hasta me regañan. Me dicen, Marcos, me dicen en inglés, hey, where you at? Get over here. Yo, hey, aquí estoy bien. No, 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 no. Siéntate con nosotros aquí. Tengo trabajando 22 años con esa compañía y yo creo que me he ganado ese lugar con trabajo arduo, con amor y con paciencia. Pero sobre todas las cosas estas, por la gracia de Dios y agradecimiento a Él, porque la verdadera fuerza viene de Él. Muchas compañías grandes, gigantes, millonarias han querido adquirir esa empresa, porque es una empresa de 1500 troques y pues mientras que yo permanezca ahí, tengo mi casa, mis hijos, mi esposa asegurados mientras que yo permanezca en Él. Pero mientras que yo permanezca en mi Padre, yo sé que Él me va a dar gracia delante de la gente. O sea que les digo yo, qué tan importante, mis hijos, es humillarse para que Dios los enaltezca y les encontrarán gracia delante de la gente. Amén. Seguimos. Hechos capítulo 20, versículo 35. Esto es duro. Esto es duro. A muchos les va... Voy a pisar callos. A muchos les va a doler. No es mi intención. Perdóname, por favor. Lee de esta manera. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado dar, es más dar que recibir. ¡Wow! ¡Qué duras palabras! Para muchos. Para el que tiene un corazón que es dadivoso, no es difícil. Pero hay personas, como les dije, es muy duro reconocer que el poder de Dios en nosotros se manifiesta para grandeza. Quizás no aquí, pero sí celestial. Vean esto, lo voy a repetir. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Quiere decir que cuando yo doy, ¿recibo? Sí, sí.
Esto es algo que es muy duro para mucha gente. Mis hijos van a decir, pastor, pero es que yo tengo apenas gano para mi renta, gano para mi familia, para mis hijos. ¿Ok? Vamos más adelante, te lo voy a explicar. Explíqueme, pastor, por favor, esto. Porque a mí me cuesta mucho trabajo desprenderme de mi tiempo. Y no hablo de economía, de mi tiempo. Ay, es que trabajo tanto, trabajo 8 o 10 horas. Llego muy cansado a mi casa. No. Ay, pastor. Me cuesta tanto trabajo desprenderme de mi dinero. Porque yo gano apenas el mínimo o un poquito más del mínimo. ¿Ok? ¿Te entiendo? Apenas gano para mi carro. ¿Qué si nos vamos en el templo todos en mi carro? Se descompone. ¿Cómo lo hago para arreglarlo? ¿Ok? De mi gasolina. De mi alacena. ¿Cómo lo comparto? ¡Wow! ¡Qué duro es esto, mis hijos! Cuando tenemos un corazón endurecido, que no aprendemos que la bendición está en el dar y no en el recibir. Dar significa que es una entrega total a otro. La gracia está en dar con amor y liberalidad. Es una de las cosas que provocan que las bendiciones de Dios nos alcancen, y es aprendiendo a dar. Ahora, esto es una regla, no es mío. Fíjense bien, no lo digo yo, lo hablo bíblicamente. A la misma vez es la única regla para poder recibir algo de Dios. Ay, pastor, eso sí me asusta. Sí, es una regla. Si tú das, vas a multiplicar. Debemos recordar, mis hijos, que más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo van a encontrar en el libro de los Hechos 20:35. Dios nos habla a través de este versículo que es mejor dar que recibir. Porque esto, mis hijos, es contra naturaleza y pocos lo creen. Y pocos lo creen. Y esto es solamente para el que cree. Pero les recuerdo algo bien importante. Es la fuerza que viene de Dios. Y tenemos que agradecerle a Dios por esto. Yo, en lo personal, mis hijos, jamás los pondré a hacer algo que no haya hecho yo primero. En verdad les digo. Me van a decir, ay, pastor, para usted es bien fácil decirlo. Tiene su negocio, es próspero, tiene dinero. No, mis hijos, no. En verdad les digo, yo llegué aquí a este país, como dicen vulgarmente, una mano atrás y otra adelante. Llegué con 2 hijos, pequeñitos. Mi esposa y yo dormíamos en el piso. Llegué sin carro. Llegué sin carro. Pero creí en el Supremo. Creí en su palabra. Creí que en agradecimiento, en la fuerza que venía de Él, me iba a dar mis necesidades. Perdónenme, por favor. Les voy a decir una cosa muy importante. Si nuestras metas son terrenales, entonces sin duda es mejor recibir. Reciban, sigan recibiendo. Pero si nuestras metas se enfocan en el cielo, en Dios Padre y en lo que nos va a dar, entonces nos dará gozo dar nuestros recursos para el servicio de Dios. Y en vez de rechazar la palabra de Dios, seremos felices si lo entendemos mejor y lo aplicamos a nuestra propia vida.
Les voy a contar algo. Y Rafael me va a respaldar. Silvia también. Quizás Pedro y Saraí no, porque estaban todavía chiquillos. Eran unos jóvenes o adolescentes. Cuando yo conocí a Rafael Negretes, nuestro pastor, él teníamos una cosa en común. No éramos hipócritas. Nos leíamos la cartilla y fuimos sinceros delante de Dios. Él tenía un ministerio en el presidio. Y él venía cada semana, o cada mes, o cada 2 semanas, conforme Dios se lo permitía, a mi taller. Y hubo una ocasión donde él iba al presidio a predicar la palabra. Entonces, él dijo, siervo, porque él me dice siervo a mí. Siervo, me dijo, voy al presidio. Ah, qué bueno, Rafa. Me dijo, voy a comprar virote, queso y mayonesa, me dijo. Y o jamón, no recuerdo muy bien. Y me dijo él, voy a hacer 50 tortas para llevar al presidio. Y le dije a él, yo, personal, porque yo ya había probado los dones de Dios, pero sin embargo yo no era un siervo de Dios en aquel tiempo, lo reconozco. Pero sí, yo aprendí que los mejores negocios del mundo es hacer negocio con Dios. Le dije a él, ¿y lo demás? Me dijo él, ¿cuál es lo demás? Le dije, el aguacate, el tomate, la lechuga. Me dijo, siervo, me dijo, no me alcanza, me dijo él. Le dije, no, le dije, si tú le vas a dar algo al Señor, a sus siervos, dáselo completo, dáselo bien. Y no le di la palmada en la espalda y vete, no, porque cuando vas a bendecir a alguien, dale la palabra y bendícelo para que Dios te pueda multiplicar a ti. Le dije yo, vamos, fui con él, compramos jamón, compramos el queso, compramos la mayonesa, compramos la lechuga, compramos todo lo necesario para hacer unas ricas tortas. Quizás, y yo creo que Silvia, la pastora, y Rafael van a comerse las lágrimas conmigo, porque así fue. Entonces, yo no voy a poner a hacer algo a ustedes que yo no lo he hecho primero. Y ese fue el principio de muchas cosas, que sin embargo cada mes, cada momento, cada año, lo hacemos él y yo. Y lo tengo muy en mi mente, que mi padre espiritual, Víctor Carduño, me lo dijo. El buen pastor da oro. El buen pastor da oro, no lo pide. Mis hijos, siembren, no en mí, no en el pastor, en otros, en su familia. Que agradezcan a Dios para que les dé y les sobre y les abunde. Amén. Sigamos. Llevamos buen tiempo. Ok, me quedan todavía 15 minutos. Yo quiero mostrar una etapa más de otro siervo que supo manejar el poder que viene de Dios, pero con agradecimiento. David contra Goliat, otro gigante que se le vino encima. Fíjense bien, la Biblia lee de esta manera, voy a parafrasear. Entre los filisteos había un famoso guerrero llamado Goliat. Este se dedicó a salir cada mañana. Fíjense bien, se dedicó cada mañana y cada tarde por 40 días a desafiar a los israelitas para que escogieran un guerrero nada más que luchara con él. Decidirían el futuro de sus pueblos en un duelo frente a frente, hombre a hombre. Y él les gritaba, literalmente, en verdad, yo desafío al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Los israelitas, sin embargo, se llenaban de miedo cada vez que escuchaban el nombre de Goliat,
se llenaban de miedo al oír lo que decía el filisteo Saúl, que era el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ahora, yo les digo algo a ustedes, si algo llegue y los amenaza, 40 días, 2 veces, una en la mañana y otra en la tarde, que eran 80 veces, oigan, hasta el mejor predicador yo le hago caso. Yo también me paniqueo, me hubiera dado miedo. Pero sin embargo, hubo alguien que creyó en Dios y en agradecimiento a Dios por lo que él había sido, superó esto. Pongan atención. ¿Por qué Goliat causaba tanto miedo entre el pueblo de Israel? ¿Quién era Goliat? ¿Quién era? El problema es que se encontraba en el hecho de que Goliat no era un hombre común y corriente, mis hijos. Goliat medía casi 3 metros. Bueno, este techo no lo alcanza, más grande que mi techo de mi casa. Y como si fuera poco, llevaba una armadura de puro bronce. En todo su cuerpo, una impresionante. Llevaba casco, una coraza que pesaba 55 kilos, dice la escritura, no lo digo yo. Sus piernas, todo estaba protegido, su casco. Llevaba protección en las piernas, una gran jabalina, más una lanza que tenía la punta de hierro. Con solo mirarlo, todos se atemorizaban y oían a diario sus retos y no encontraban una solución. Imagínense durante 1 mes y medio casi, 1 mes y medio todos los días. Saúl, el rey de Israel, ofreció una buena recompensa para que el hombre luchara contra Goliat. Cualquier hombre que luchara contra Goliat les ofreció una gran recompensa. Les ofrecía, pongan atención, dinero. No pagar impuestos más nunca en toda tu vida. Imagínense que nunca más pagues impuestos. Y sobre todo les daba a su hija para que sea desposada con el valiente que peleara contra el gigante. ¡Wow! Dinero, una doncella y no pagar impuestos. Pero con todo eso, mis hijos, pasaban los días y no aparecía absolutamente ningún voluntario. Hasta que llegó David. Un joven lleno de fe y confió en la fuerza que viene de arriba, agradecido con Dios. Qué tan importante es ser agradecido con Dios, lo repito, mis hijos. Él era muy joven, probablemente un adolescente. Él era el menor de los 8 hermanos, hijos de Isaí. David era solo un simple pastor de ovejas. Ese era el oficio que él ejercía. Sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército en el frente de la batalla con el ejército de Saúl. Como ya habían pasado 40 días, Isaí, el papá, deseaba saber de sus 3 hijos, sus primogénitos, si estaban bien o qué había pasado, y envió a David para llevar algo de comida o informarse sobre el bienestar de sus hermanos. David, como hijo que era obediente, hizo arreglos, se puso de acuerdo con otro pastor y dijo: te encargo el rebaño de mi papá, porque este es el rebaño de mi papá, te encargo, por favor. Y fue cuando estaba al frente de batalla. Cuando llegó al campamento, escuchó los gritos y vio los ejércitos alinearse frente a frente, pero nada ocurrió. David fue a saludar a sus hermanos, escuchó cómo Goliat desafiaba y se burlaba del ejército de Israel. Pero peor aún, fíjense, peor aún, vio que cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían corriendo despavoridos. ¡Ay! Los asustaban. David no entendía cómo era posible que nadie saliera a luchar contra Goliat, contra ese gigante. No solo por la recompensa que ofrecía Saúl, sino por los insultos que él profería contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Así es lo que sucedió.
Todos saben la historia. Él ofreció pelear. Jovencito. Dicen que le pusieron su casco, su armadura y su espada y no podía con la espada. Era tan grande eso que dijo, no, a mí quítenme todo esto. Pero cuando Saúl supo, por fin llegó un voluntario. Pongan atención. Saúl se acercó rápidamente y no podía creer lo que veía. Era casi un niño. Imposible que se enfrentara contra un guerrero tan enorme y experimentado como Goliat, mis hijos. Era imposible. Pero David le relató y le dijo que había tirado como pastor, que él había sido como un pastor de las ovejas. Y cuando llegaba un león o un oso, él le arrebataba de los fauces las ovejas de su padre, porque él peleaba las ovejas de su papá. Era el rebaño de su papá, porque él quedaba bien con su papá. Y con la fuerza que venía de arriba, de Dios, el respaldo que tenía, y él en agradecimiento a Dios, estaba respaldado. Le contestó Saúl con valentía y con total confianza que Dios le protegía frente a él, que él lo respaldaba a Dios. Él le contestó a Saúl, a mí me respalda Dios, a mí me respalda Jehová de los ejércitos, y yo venceré a ese circunciso. En la misma forma que lo había protegido contra esos animales que había peleado él anteriormente. La moraleja de esta historia es, mis hijos, los problemas del día de hoy y el enemigo son como Goliat. Te amenaza y te amenaza durante 40 días. No vas a tener para pagar la renta, no vas a tener para pagar esto. Ay, te vas a enfermar. Ay, que me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Y te amenaza todos los días. Y nos damos cuenta que cuando llega el momento indicado, nada pasó. Nada pasó. David no iba por la recompensa, mis hijos, en verdad. Por eso ustedes, es que David iba por la recompensa del dinero, por la hija del rey Saúl, o porque no iba a pagar impuestos más. David era un joven bien capacitado. Él podía trabajar y amasar una fortuna. El no pagar impuestos no era para él. Se ayudaba a su papá. La hija del rey dijo, pues sabes que la verdad, déjame verla primero, porque a lo mejor está más fea que un susto a medianoche. Sí, imagínate, me prestas a la hija y en vez de ¿cómo se llama? De la doncella que esperaba, me asusta y me arrepiento de todo lo que hice, ¿verdad? Entonces David no iba por el dinero, no iba por la doncella, ni tampoco iba por la economía. Él iba porque estaba agradecido con el Rey Todopoderoso. Jehová de los ejércitos lo respaldaba a él. Y él era agradecido, y la fuerza sobrenatural que venía a él por parte de Dios. Amén. Conclusión, con esto cierro. Si nuestras metas son terrenales, mis hijos, entonces sin duda es mejor no dar. No se hagan pequeños para ser grandes. No mueran para ser espirituales. Pero si nuestra meta se enfoca en el Dios Todopoderoso, mis hijos, que tan importante es esto, por favor pongan atención, entonces nos dará gozo dar de nuestros recursos a nuestros semejantes y sembrar para el servicio de Dios. Soluciona eso. Debemos confiar en la fuerza que viene de Dios y no nuestras propias fuerzas, porque nosotros nomás somos unos simples mortales. Amén, mis hijos. Los amo y los bendigo. Oremos. Bendito Padre poderoso, se ha expresado su palabra. Padre, le suplico que acá te lo reciba, Señor, de la forma que yo lo he recibido, poderoso Padre. Humillándome usted, Señor, yo vengo para que usted crezca. Bendigo cada uno, Señor,
de estas personas, suplicando, Señor, que ellos sepan ser agradecidos con usted, que ellos aprendan, Señor, que la bendición no viene en el recibir, sino en el dar. Padre, te suplico, Señor, que por favor esté siempre con nosotros su Santo Espíritu. Padre, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los amo, mis hijos. Los bendigo.